Bien, pues tenemos esta sesión. Es una sesión de lujo, por supuesto. Le hemos denominado a este apartado práctica reciente. ¿Cuál fue la idea? Pues valorar lo que tenemos en casa. Figuras muy importantes que tienen mucho con qué instruirnos. Y bien, hemos jalado gente del extranjero, figuras nacionales, etcétera. Y paralelamente ahora estamos pues también poniendo en valor a nuestra propia gente. Y estamos intercalando una sesión con ateneístas y una sesión con miembros capitulares. De esta manera, hoy nos toca pues escuchar a la muy estimada María Elisa Veraluna, que está pues muy lejos de nosotros, ya nos explicará y nos contará, así como Eduardo Funes Cacho, que será el moderador. Bienvenidos todos los que nos están acompañando en esta reunión. Y sin más preámbulo, y si gustan, iniciamos. Eduardo. Muchas gracias, Fer. Bueno, bienvenidos sean todos a nuestra sesión académica. El día de hoy tendremos la presentación, como decía Fer, de la práctica reciente de la arquitecta Elisa Veraluna, que nos platicará no solo de su labor actual, sino también de los estudios sumamente interesantes que está desarrollando actualmente en Europa. El formato del día de hoy se establece como un diálogo parcial, en el que haré el papel, también decía nuestro presidente, de moderador, solo acompañando su exposición. Durante la charla se solicita que redacten dudas y preguntas en la sección del chat para ser respondidas por ella al final de la exposición. De haber oportunidad de existir preguntas puntuales y que abonen a la exposición, se abrirán un par de veces el micrófono al final para establecer un diálogo. Es un acto protocolario y rígido el hecho de tener que presentar frente a una audiencia a un determinado ponente. Esto se debe a que constantemente se le abstrae demasiado al nivel de solo dejar de él una serie de datos que hablan de sus condecoraciones, galones, diplomas o premios, dejando al fondo y escondido al protagonista del evento, como si la persona real se limitara a esa rígida enunciación de hechos, vaciando de manera tosca al ser humano que lo sustenta. Se aplauden sus triunfos y el haber cumplido sus ideales, pero se olvida recordar que en el proceso de alcanzar esas metas hubo, además de sueños, pesadillas, además de encuentros, múltiples extravíos, además de victorias, incertidumbres y muchos miedos. Se podía hablar de Elisa Veraluna, subrayando su excelente desempeño como estudiante de arquitectura en la UPAEP y su maestría de restauración en la UNAM, donde la experiencia de haber sido discípula de Juan Benito Artigas o de Carlos González Lobo son solo dos detalles de las múltiples experiencias que su formación recibió. Se podía hacer un extenso listado de proyectos y obras en los que su profesionalismo ha destacado, construyendo un sólido currículum que la ha llevado a recorrer desde los municipios más minúsculos de la Mixteca y Sierra Nevada, explorando estaciones ferroviarias o ayudando a sanar iglesias o haciendo que el pasado del, o haciendas que el paso del tiempo o el descuido han ido dañando, hasta las instituciones de nivel superior más importantes para el estudio del campo profesional en el que se desempeña. No obstante, esta perspectiva haría demasiado limitado el conocimiento de Elisa, que si de alguna manera podría ser caracterizado, es por su constante inquietud y búsqueda de conocimiento. Viajera incansable, no solo de aviones y trenes, sino también de libros, encuentra tan fascinante recorrer a paso distraído las angostas vías del medieval Guimarães como las más concurridas de la capital catalana, o por qué no, perderse recorriendo de la mano del péndulo de Humberto Eco los más exóticos escenarios de Salvador Bahía. Maestra de generaciones, no solo recorre y aprende, sino que deja evidencia de su transitar por el mundo a través de una sensibilidad extraordinaria para capturar su cotidianidad a través de la lente de su cámara. Persona que ejerce su libertad, no solo eligiendo entre las posibilidades que lo rodean, sino asumiendo esa elección como parte del acto mismo de crearla. Amiga y cómplice de muy diversos proyectos, Elisa, te damos la bienvenida. Y para iniciar, quisiera preguntarte algo. ¿Quién es esa persona, además de esa profesionista, y cómo llegas justo a donde estás?
Muchas gracias, Lalo, por tus palabras y por la bienvenida. Gracias a todos los que están aquí hoy. Me encanta todo lo que dices porque efectivamente presentar a alguien hablando solamente de su preparación académica es reducirlo, y yo incluiría en todo esto que amablemente mencionas, que además de esa viajera soy hija y soy hermana y soy amiga, y todo el camino que voy a presentar ahorita ha sido acompañada eh, de muy interesantes personas que me han llevado a aprender, a conocer, han estado en periodos muy cortos o en periodos muy largos, gente que se ha vuelto Ítaca o gente que se ha vuelto compañera de viaje. Y bueno, somos el resultado de todas estas personas que van sumando piezas a nuestra vida y van sumando experiencias y van formándonos y moldeándonos a ser lo que somos ahora. Y gracias a todos los que están hoy presentes para escuchar todo lo que tengo que contarles. Oye, entre la labor que tu formación integra, se encuentra de manera destacada el tema de la restauración, cuestión que personalmente me parece fascinante, porque entiendo que una parte realmente trascendental de ella es la posibilidad de hacer que la historia se revele a través de la materia. Así, concibo que tu trabajo logra que se experimenten los tiempos pretéritos a través de las piedras, que en este caso no sean otra cosa que su vestigio. Me acuerdo mucho de una conversación en la que te comentaba yo que desde mi punto de vista cualquiera puede mirar una piedra, pero no cualquiera puede percibir el silencio que encierran. Y también te decía que frente a ellas parece que el silencio es algo completamente infranqueable. Y tu respuesta, como siempre, clara y precisa, fue: solo debes tener paciencia y saber escucharlas. Te juro que siempre hablan. Y continuaba: siempre es bonito hablar con piedras viejas, siempre hay algo que te toca las fibras más profundas, siendo que las que tardan más tiempo en hablar son las que tienen más que decirte. Platícanos, por favor, de tu labor vinculada con ese tema de leer las piedras. Pues al principio me daba pena decir que hablaba con las piedras, pero luego me di cuenta de que son las más sinceras contando historias. Y el darte cuenta de todo lo que encierra un edificio, esta imagen que tengo aquí me parece que es de las más claras. No es una piedra, obviamente, pero es una campana fundida en 1834 que está perforada por balas de la Revolución. Yo aprendí a escuchar las piedras recorriendo los edificios antiguos de México. Y entonces cuando uno se da cuenta de toda la historia que se va quedando plasmada en ellos, empiezas a entender por qué están fallando de alguna forma o por qué se están comportando de alguna forma o cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Voy a hablar un poquito de mi pasión, lo puedo definir así. Me encanta dedicarme a toda la conservación de todo el patrimonio construido, pero me gusta mucho el tema de las haciendas porque en ellas he aprendido a leer la historia de nuestro país. Desde que se funda un país recién nacido, un país que está apostando por el progreso, por la evolución de una nueva nación, cómo las haciendas van cambiando y se van adaptando a todo este proceso y a todo este crecimiento, ¿no? Entonces, en este tipo de lugares, cuando yo llego y me encuentro con los tinacales de las haciendas del altiplano, es sentir a la gente que después de una jornada de trabajo en el campo iba al tinacal a tomarse un tarro de pulque. Entonces es empezar a escuchar esos ecos que se van quedando guardados entre los muros de los edificios antiguos. Nada más como para entender cómo llego a las haciendas, me gustaría hablar un poquito de la Hacienda Virreyes, que es la que me abre la puerta a todo el mundo de las haciendas y de la historia productiva del país. Esta hacienda se encuentra ubicada en la parte central del estado y con ella, llevo ya algunos años trabajando en ella, y he aprendido a que la historia o la conservación de los edificios no se hace únicamente de la materialidad del edificio, sino que hay que entender que son edificios que siguen siendo productivos, que siguen funcionando y siguen adaptándose a las nuevas tecnologías, son espacios que siguen presentes en la vida productiva del país
y que además siguen guardando toda esta historia. Lo que tenemos aquí es la tienda de raya de la hacienda Tenejac. Vienen arrastrando toda esa evolución administrativa del país, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a vivir estos espacios y empiezas a conocerlos y a recorrerlos y todo, te das cuenta de que no solamente hay que conservar los grandes muros y las grandes bóvedas y las capillas domésticas, sino que también estas horquetas con el poste atravesado son importantes porque te cuentan que ahí llegó alguien a amarrar su caballo cuando llegaban a la tienda de raya o cuando llegaban al tinacal. Entonces, el aprender a entender que no es solamente el espacio interior, sino también el espacio que rodea a todos estos edificios, el contexto en el que se desarrollan, el contexto que los ha visto crecer. Esta es una iglesia que está a 14 kilómetros del volcán. Entonces, el volcán también se vuelve parte de ese contexto y también se vuelve parte del patrimonio en el que estás parado, ¿no? Obviamente todo esto habla de piedras, habla de un contexto global, pero pues también nos habla de piedras que siguen dormidas, esperando que alguien las escuche. No te escuchas. Perdón, oye, subrayando lo que dices de las piedras y cómo hablan de la historia, me comentabas apenas que estábamos dialogando sobre la presentación, sobre por qué virreyes, la hacienda. Sí tiene un nombre muy Rimbombante. real, en el sentido de realeza. Es la hacienda Virreyes porque cuando en época de la Nueva España, la hacienda se funda en la Nueva España, los virreyes cuando llegaban a la Nueva España, llegaban a Veracruz y la primera parada que hacían era en la zona de Libres Oriental. Entonces ellos pernoctaban ahí, mandaban a la avanzada a Puebla y de Puebla se avisaba a la Ciudad de México que ya venían los virreyes. Entonces ahí era como que se gestionaba todo el recibimiento para los virreyes. Entonces de ahí adopta el nombre. Empezó siendo un caserío y fue creciendo poco a poco y haciéndose de tierras, y ahora, bueno, en algún momento se dio tierras para fundar el municipio de Oriental. Entonces prácticamente el municipio de Oriental nace gracias a la hacienda de Virreyes. Entonces tiene toda una historia ahí. Bueno, pero me hablas de piedras y hace falta como eso, ¿qué haces tú con las piedras, no? Bueno, me parece una extraordinaria respuesta la tuya a lo que te preguntaba. Ahora, me evoca lo que me dices, un fragmento de la introducción de un libro que me recomendaste, donde se afirma que entre las múltiples razones por las que el estudio de los edificios históricos provoca una sensación eterna de asombro, está en que plantea que en ellos se encuentra la experiencia de estar unido a los logros sobresalientes del pasado, sentir y aprender a apreciar la sabiduría antigua y la tecnología pionera. Definiciones de restauración, creo, hay muchas que van desde la reconstrucción, restablecimiento, complemento a la intervención antigua, etcétera. Así, no con base en disertaciones, en exceso demasiado complejas, sino en tu labor misma, quisiera que nos platicaras qué es y en torno a qué se desenvuelve tu trabajo como restauradora. Pues ahorita que hablas de las técnicas anteriores y de todo lo que hay que tomar en cuenta cuando se están haciendo labores de conservación, cuando yo entré a la maestría, obviamente parte de la formación que te dan o de las indicaciones que te dan para hacer restauración es que te tienes que documentar muchísimo. Yo hago la tesis sobre la estación de trenes de Oriental, como que todo ha girado en torno a Oriental. Hice la tesis antes de conocer la Hacienda Virreyes y después por azares del destino caigo en la Hacienda Virreyes. Pero cuando estoy haciendo la investigación de la estación, me encuentro con los planos originales para la construcción de la estación. Y son estos planos que están aquí, que son planos hechos a mano a principios de los 1900. Y entonces te das cuenta de que no solamente es el edificio per se, es conservar también la mano de quien dibujó estos planos, la técnica, el detalle con el que desarrollaron todo esto para que se entendiera y se construyera.
Por ejemplo, en esta imagen tenemos los detalles de la armadura que soporta la marquesina del andén de la estación. Entonces, sí, en la universidad nos enseñaron que hay que documentarse, hay que entender el edificio, hay que entender que es un edificio que tuvo vida y cómo esa vida va perdiéndose y va difuminándose también a lo largo del tiempo, ¿no? Pero creo que la documentación es muy importante para empezar a sentirte parte del edificio. Y mientras más lo vas conociendo, más envuelto te vas sintiendo por el inmueble, ¿no? Dentro de estos estudios, porque sí, como tú lo decías, la definición de la restauración es muy compleja, pues yo me topo con muchísimas imágenes antiguas. Esta imagen me encanta porque están los garroteros en la estación de Oriental. Es una imagen que la ves y te habla de la Revolución Mexicana, o sea, los sombreros, la ropa de la gente, todo. Y es un edificio que a mí me tocó conocer. Pero tristemente las tesis y estas teorías que uno se cree como religiosamente en la universidad no conservan los edificios. Esta imagen me parece muy fuerte. Del lado izquierdo está el mismo taller que veíamos aquí, es exactamente el mismo edificio que veíamos aquí. Del lado izquierdo está cómo lo conocí yo cuando estaba haciendo la tesis, y del lado derecho es cómo está actual, bueno, no sé si actualmente, pero el año pasado que visité la estación está así. Entonces, por muy interesante que haya sido la tesis y por muy dogmática que haya sido mi teoría de la restauración y todo escrito y todo muy lindo, las tesis no conservan edificios. Entonces, hay que trabajar profundamente en esto, hay que meter las manos, hay que ensuciarse para conservar este tipo de espacios. Y bueno, nada, es un detalle. En la imagen donde tenías el dibujo de la estructura, también habías contado que, de hecho, en la imagen a la derecha arriba se ve, digo, no sé si esta es la descripción que es... Sí, No, perdón. sí. Bueno, es que es parte de lo que se conserva o es parte de lo que a mí me interesa conservar, ¿no? Hubo una mano que dibujó ese plano. Hubo una mano que hizo el trazo de la armadura, el aro metálico, los churritos estos que le ponían para decorar. Y además hubo una mano que lo hizo, que lo fabricó y que lo colocó en la parte de aquí arriba, no sé si se ve, en la parte de aquí arriba está esa armadura puesta. Entonces, no es, cada vez que te vas metiendo más al estudio del inmueble, no es solamente llegar y decir, ay, hay que quitar todos estos cables porque se ven horribles y están maltratando. Es decir, hubo una mano que colocó esa armadura ahí, pero hubo una mano que diseñó esa armadura y hubo una mano que especificó las dimensiones que debía tener. Entonces, es empezar a guardar todo esto, ¿no? Claro. Y bueno, tengo una pregunta al respecto. A ver, no hay una definición. Es decir, depende de lo que se presente, es lo que tú entiendes como restauración. Si va a ser prácticamente resolver una obra que está en ruinas o no. Ahora, no hay una definición, eso lo entiendo, pero ¿qué es aquello que te sirve entonces, precisamente como guía a tu labor? No definiciones rígidas, pero sí valores. Ya hemos tocado de vez en cuando este tema, pero me parece súper importante que lo compartieras. ¿Qué valores guían entonces tu labor? Pues mira, es complicado porque, o sea, sobre todo regresando un poquito al tema de la restauración, eh, obviamente en la teoría todo suena muy lindo y de verdad me parece de valientes aventurarse a definir una teoría rígida que deje de ver todo lo que hay alrededor. Porque cuando, bueno, ya les hablé un poco de la formación académica y obviamente todo es planeado y tienes el tiempo para hacer las cosas, todo eso está muy bien. Pero cuando te topas con edificios que se ven afectados como este después de los temblores del 17, pues obviamente las teorías se quedan a un lado, las dejas guardadas en un cajón, porque hay edificios que tienes que tratar con pincitas, que no hayas por dónde agarrarlos para que no se te caigan. Y esto hace que se vuelva un reto mantenerlos en pie sin dañarlos más. Y ves estos bosques de apuntalamiento dentro de los edificios y por fuera abrazarlo para que no se te desmorone. Obviamente cada edificio te va presentando un reto diferente. En este caso es agarrarlo para que no se caiga
y hay otros en los que la piel es lo más importante. En este caso no tenía grandes daños, pero era, bueno, vamos a recubrirlo un poquito, vamos a darle una vida un poquito más larga para que la gente lo conozca tal y como estaba, ¿no? Hay otros que nada más requieren una manita de gato y que solo es el, bueno, vamos a darle mantenimiento porque es nuestro monumento y queremos que se vea lindo. Y obviamente hay otros que son todo un reto. Hay otros que también solo se interviene un pedacito y hay que hacer de la vista gorda con todo lo que se ha hecho alrededor porque no puedes meter tu cuchara en muchas cosas. Y hay otros en los que a mí solamente me toca ser un ente en el proceso de mantenimiento y adaptación que van sufriendo. Entonces, el que yo defina como una teoría de restauración me parece súper aventurado. No podría decirte, yo prefiero quedarme con la ruina y dejar que envejezca el edificio, porque pues sí, habrá algunos que se preste, pero hay otros que necesitan ser productivos y que necesitan regresar a la vida activa del, pues del país y de la gente que los usa, ¿no? Claro. Y, perdón. No, el tema, bueno, me queda claro que hay diversidad entonces de propuestas para intervenirlo, pero sé que hay algo que te guía, que más que valores en arquitectura van de la mano de tu forma de entender el mundo y que vas aterrizando en tu cotidianidad y en tu trabajo profesional. Sí, bueno, no sé si te acuerdas cuando me invitaste a platicar con tus alumnos, platicaba que siendo tan complicado definir el tema de restauración o la teoría de restauración que me rige a mí, creo que de lo que yo puedo hablar es de jerarquías morales, pero jerarquías morales no solamente en mi quehacer como restauradora, sino jerarquías morales que definen mi quehacer como persona y que en ese quehacer como persona caen también en la restauración, ¿no? Para mí los valores más importantes o los valores que tienen que marcarse en el quehacer de la restauración, que es el tema que estamos abordando ahorita, son la belleza, la verdad y la justicia. ¿A qué me refiero con estos valores? Para mí definir belleza es como encerrarla en una cajita y no dejarla crecer, ¿no? Pero creo que la belleza es aquello que te hace vibrar los sentidos, que hace que algo dentro de ti se despierte. Y me gusta explicarlo con esta imagen, porque esta imagen corresponde, me voy a regresar tantito, a este arco. Cuando yo estaba restaurando este arco, estoy limpiando con un bisturí todas las capas que tenía encima y me topo con esta inscripción de menos de 6 centímetros, de 1736. Obviamente la piel se te pone chinita porque estás pasando la mano por el mismo lugar que alguien la pasó hace 300 años. Bueno, menos de 300 años. Pero para mí eso es belleza, o sea, el sentir que estás ocupando el mismo espacio porque alguien debió estar parado ahí haciendo este grabado, eso es belleza. Y entonces eso tiene que transmitirse también en la obra de la restauración o en la obra arquitectónica o en la obra humana de quien sea. La segunda es la verdad, y creo que sobre todo en temas de restauración, en temas de conservación, toda obra de conservación tiene que ser verdadera. ¿A qué me refiero con verdad? Los edificios tienen que mostrar la realidad de su historia. Cada una de las capas que lo ha construido, todas las superposiciones de las historias que los han visto crecer a lo largo del tiempo tienen que verse ahí. No vamos a mentirle a nadie, no vamos a destruir una casa en el centro de Puebla y después reconstruirla y decir aquí no pasó nada, perdón, no sabíamos que no se podía tocar. Eso no es ser verdadero. O sea, la verdad es, esto es lo que hay y esto es lo que se muestra. Y si es un edificio que hay que ponerle muletas como el Coliseo Romano, pues le ponemos las muletas lo más bonito y lo mejor posible, pero que se note que había que ayudarlo a mantenerse ahí. Si había un arco, hay que mostrar el arco
y hay que mostrar que se tapió, y hay que mostrar que luego se liberó, y hay que mostrar la historia del edificio. Y por último, el que me parece más importante es la justicia. O sea, creo que nuestros actos tienen que ser justos. Estamos en un mundo que ya tiene demasiadas personas y demasiada injusticia. Me parece que la conservación es justa porque habla del reciclaje de edificios. Tenemos que asumir ya nuestra responsabilidad como constructores, ya no podemos seguir contaminando el mundo, entonces hay que restaurar y conservar los edificios que ya están, pero también es una responsabilidad y una justicia con las generaciones pasadas, como te decía, la gente que estuvo involucrada en la construcción de estos edificios y también con las generaciones futuras, porque ellos tienen todo el derecho de conocer los edificios. No somos nosotros quienes para decidir qué les llega o qué no les llega. Entonces nosotros solamente somos un actor que está ahí ayudando a que los edificios se mantengan para que sean las futuras generaciones quienes decidan qué se hace con ellos. Bueno, lo que pasa es que no hablas solamente de valores vinculados a la arquitectura, sino son valores éticos, morales que van conduciendo tu día a día. Es decir, los aterriza la arquitectura a tu trabajo profesional, pero realmente serían valores que guían la totalidad de tu existencia, que me parecen súper interesantes. Ahora, si esos valores guían esa existencia y las metas a mediano, corto y largo plazo que vas estableciendo, me queda muy claro que también van marcando o han marcado las búsquedas actuales. Es decir, ¿qué hace Marta Elisa Vera Luna actualmente empujada por esos valores y cuáles son tus búsquedas actuales en este proceso? Pues yo creo que somos entes en construcción, o sea, estamos en una construcción permanente y el hecho de haberme topado y de haber tenido la oportunidad de trabajar con edificios tan variados, tan dañados, tan diversos en toda mi labor profesional, me llevó a cuestionarme muchas cosas y gracias a eso estoy en donde estoy ahora. Creo que es importante el replantearse en cada momento hacia dónde vamos y cuando algo nos sobrepasa, si de verdad nos apasiona, buscar la forma de investigar, de tener toda la información que se pueda para responder. Entonces, creo que sí es una búsqueda constante de estar actualizándose y de estar investigando y de seguir creciendo y avanzando en los temas. Todos estos edificios que yo enseñé para mí fueron un reto. Hubo algunos que fueron más reto que otros y quise ir un poquito más allá y entender que los edificios no solamente se tienen que conservar toda esta parte romántica que te contaba, sino que también hay que entender cómo se sustentan y entender cómo se agarran y cómo están funcionando. Entonces, decidí venirme de este lado del planeta a especializarme un poco más en esos temas. Y estoy haciendo un máster ahora en el análisis estructural de los edificios históricos. ¿Para qué sirve esto? Para ayudarles en su materialidad. Ahora sí, entender cómo funcionan las piedras, entender cómo se sostienen, cómo trabajan mecánicamente. Dejamos un poquito de lado la parte romántica que obviamente sigue llegándome a lo más profundo, pero ahora me voy más con lo material. Eso implica no solamente el tema intuitivo, sino también numérico, de cálculos, algo de repente más ingenieril, o cómo va el asunto. Sí, totalmente. Me fui a la parte matemática. Espero que no me saquen de la Academia de Arquitectura, porque ahora ya me estoy yendo a la parte de ingenieros, pero es mezclar las dos cosas. Es sacarle números a las piedras. Si ya les habíamos sacado historia, ahora es sacarles números. Perdón por el ruido. Es sacarle números y sacar cómo se están comportando, ¿no? Estoy analizando los materiales, estoy analizando las estructuras como tal y bueno, es estudiar ahora sí la carnita del edificio.
Estas son algunas de las pruebas que estamos haciendo, dime. Es que bueno, está muy interesante, pero vas un poco rápido. Bueno, no sabemos, yo no entiendo qué estás presentando. Bueno, la primera imagen es una imagen de laboratorio. ¿De qué nos estás narrando a través de las imágenes? Sí, perdón. A ver, lo que nosotros estamos haciendo es entender de qué están hechos los edificios y en este de qué están hechos, cómo se comportan estructuralmente. Entonces, en esta imagen se estaba haciendo un análisis de las propiedades de los materiales para construcciones de tierra. Son arcillas porque se analiza arquitectura vernácula, arquitectura de madera, arquitectura de concreto, de mampostería, de diferentes materiales. En este caso estábamos analizando cuáles son las arcillas que funcionan para ciertas construcciones, ya sea adobe, tierra compactada, bajareque, diferentes tipos de sistemas constructivos. También estuvimos estudiando la resistencia de los morteros que se utilizan para junteos, que se utilizan sobre todo para la mampostería y para acabados finales. Y algunas pruebas de compresión en mampostería. ¿Ibas a decir algo? No, lo que pasa es que tengo entendido que la estructura anterior, digo, en tu proceso fue no solamente el hacer las pruebas, sino que ustedes sintieron el material y ustedes hicieron esa estructura, ¿no? Está padrísimo como explicación. Sí, la verdad es que esa es de las partes más interesantes. Nosotros estuvimos metidos en el laboratorio haciendo todas estas pruebas. Perdón, ¿me dan 2 segundos? Sí, adelante. No sé qué está pasando. De verdad, perdón, pero es que Oye, que estaban... un comentario, sí se oye un poco de ruido, pero no distrae en absoluto. Tu voz se escucha perfectamente, Okay. tampoco te preocupes tanto. Perfecto, gracias. Sí, les decía, estuvimos en el laboratorio haciendo todas estas pruebas. Todas las pruebas que hicimos y todo lo que estoy aprendiendo no es el decir, pues vamos a ver cómo funciona el muro de mampostería o vamos a ver cómo funcionan los cubos de concreto. Todo está regulado de acuerdo a una normativa. Entonces, eso también da las herramientas de todos los estudios que se le pueden realizar a los materiales. La verdad es que para mí fue abrir un mundo totalmente nuevo. Estuvimos trabajando con materiales que para mí fueron nuevos también. Digo, sí había trabajado con algunas armaduras de madera, pero el saber que la madera es un material que puede servir al muy largo, a una vida muy larga, sabiendo cómo escucharla, ¿no? O sea, ya puedo decir que no solo hablo con piedras, hablo con madera, hablo con concreto y lo que se deje. En este caso estábamos haciéndole unas pruebas de ultrasonido a una armadura de madera para ver la continuidad de las fibras, la cantidad de humedad que tiene. Bueno, no, la humedad no se mide con el ultrasonido, pero para ver si tenía algunos elementos metálicos insertos, entender cómo está compuesta la madera. Trabajamos también con concreto porque, como tú bien sabes, toda la arquitectura del movimiento moderno ya empieza a necesitar restaurarse. Entonces sí sabremos mucho de piedras, pero no sabemos tanto de concreto y el concreto ya necesita alguien especializado que sepa cómo se restaura. Entonces estuvimos haciendo algunas pruebas. Esta prueba que tenemos ahorita aquí en la pantalla es una prueba de carbonatación. Se analiza cómo ha penetrado el oxígeno en las estructuras de concreto para ver si la presencia del oxígeno puede dañar o no al acero de refuerzo que tiene al interior. Entonces, todo esto lo hicimos en el laboratorio. Nosotros aplicamos la fenolftaleína, nosotros medimos. Son cosas que quieras o no, cuando vas teniendo el contacto sensible con los materiales, los vas entendiendo más. Solo una pregunta. Hablas de piezas que ustedes fabricaron en el laboratorio.
¿de acuerdo? Y por lo tanto realmente no hablan de tanta antigüedad. ¿En el caso de la madera fue lo mismo o tuvieron material anterior? No, no, no. Algunas pruebas, por ejemplo, estas que se iban a destruir, son pruebas que nosotros realizamos, pero la madera, y qué bueno que preguntas, la madera es un material que depende mucho de la temporalidad en que fue cortada y de la antigüedad que tiene como estructura. Entonces, esta armadura que vemos aquí es una armadura que se desmontó de una fábrica textil en Portugal y se donó a la universidad como cadáver para que le hiciéramos estudios y aprendiéramos sobre ella. Entonces, son armaduras, tenemos 3 armaduras en la universidad y hemos trabajado sobre estas 3 armaduras para hacer diferentes pruebas. Ahora, tenemos pruebas que son pruebas destructivas, como esta, que vemos que despedazamos el murete, y pruebas que no son destructivas, como el ultrasonido. Entonces, podemos hacer la prueba nosotros y la pueden hacer las siguientes generaciones. Entonces, en este caso que estamos hablando de una armadura que sí es una armadura antigua, esta debe tener como 200 años, entonces no le vamos a hacer pruebas que la destruyan totalmente, ¿no? Para dejársela a los que vienen más adelante. Los cubos de concreto, estos sí son totalmente nuevos, pero pues es para entender cómo se comporta el concreto. Trabajamos con algunos cubos más antiguos y obviamente la penetración del oxígeno es mucho más grande. Entonces sí se observa la diferencia y se observa el daño que van sintiendo ya los edificios, ¿no? Y bueno, la madera, perdón. No. Bueno, mera duda. Lo que se encuentra en morado es lo que no está oxigenado, lo que se encuentra en gris es lo que sí está oxigenado, entonces era, perdón. Sí. La fenolftaleína lo que hace es que reaccione al oxígeno. O sea, la fenolftaleína, cuando entra en contacto con un material que no tiene oxígeno, se pinta de color. Y cuando entra en contacto con un material que sí tiene oxígeno, es como del color del agua, obviamente sin color, se queda tal y como vemos el material. Entonces, esto quiere decir, se mide con este vernier el espesor de la capa que está siendo afectada por el oxígeno y si la capa todavía corresponde a la capa de recubrimiento que tiene el elemento de concreto, estamos hablando de que todavía no está dañado y todavía el acero de refuerzo no presenta ninguna oxidación que pueda dañar a la estructura del edificio. Entonces todavía se puede hacer algo con él. En este caso nosotros trabajamos en un cubo, pero lo ideal en edificios que ya están ahí es sacar corazones de concreto, se hace el estudio y se mide la capa que ya está oxigenada o carbonatada. Y bueno, también estuvimos trabajando con otros materiales como la madera. Hicimos nosotros, en este caso si era una prueba destructiva, hicimos nosotros nuestras armaduras, se someten a las cargas a las que se supone que va a ser sometido el edificio y se lleva hasta la falla. Aquí podemos ver cuál es la reacción de las fibras de la madera y cuál es la reacción de la propia conexión. La madera es un material sumamente complejo y la parte más compleja de la madera son las conexiones que hay entre 2 elementos para transmitir las cargas. Entonces, esta imagen a mí me gusta muchísimo porque nos habla de cómo está fallando el tornillo y cómo reaccionan las fibras. No sé, yo puedo sentir cómo se siguen presionando entre ellas hasta que revientan. Y bueno, como parte de todo este estudio, obviamente hay todo un estudio de gabinete. La parte del laboratorio era muy divertida porque estás ahí con los materiales y estás sintiéndolos, pero todo debe tener un refuerzo en el gabinete en donde haya números de verdad. ¿Y qué es lo que vas a hacer con la información que obtienes en el laboratorio? Entonces, esto que tenemos aquí en la pantalla son los análisis estáticos y dinámicos de edificios. Estos edificios se modelan en programas especiales de elementos finitos, se les dan las propiedades de los materiales que te encuentras en el sitio y después los sometes a cargas para analizar cómo se están comportando. Entonces, con esto, con el resultado de los materiales, puedes dar una respuesta a el problema que tienes enfrente. Es como cerrar del otro lado todo lo que se obtiene en el laboratorio.
y puedes aplicarlos a sismos reales, habías comentado, ¿no? Es decir, bueno, la estructura, los daños y, bueno, cómo se aplica a un sismo real en cualquier contexto, ¿decías? Sí, 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 sí. Del lado izquierdo tenemos un análisis estático, es un arco de mampostería que está sometido a su carga. Y solamente es ver cómo se comporta con su carga o con más carga aplicada. Y del lado derecho lo que tenemos es un análisis dinámico. En este caso lo que se hizo fue asignarle al edificio las propiedades de los materiales. Era un edificio de mampostería de piedra con juntas de cal, con un envigado de madera. Entonces se le asignaron todas estas propiedades al edificio y después se sometió a un sismo real. Lo que se hace en ese caso, y para mí fue de las partes más interesantes porque pues vivimos rodeados de sismos en México. Entonces, hay una base de datos, hay bases de datos regionales que tienen los datos del comportamiento de los sismos. Entonces, con esa base de datos, tú generas la curva del sismográfico, la curva sismográfica, y la metes en el programa. Entonces, si tú tienes esta casita que está construida en Oaxaca y sacaste el corazón de la mampostería y sabes cuáles son las propiedades de la mampostería, las propiedades de la piedra, las propiedades de la madera, y conoces el sismo que pegó en septiembre del 17 y lo metes al programa, esta casita tendría que comportarse exactamente igual a la casita que estás estudiando. Entonces, es tener un dato numérico del comportamiento de las estructuras bajo condiciones reales. Y claro, porque además es 100% real porque lo que metes no es el material teórico, sino cómo se encuentra afectado en el momento, por ejemplo. Exactamente, o sea, un ejemplo muy bobo, pero se meten las condiciones actuales. Te comentaba hace unos días. Si nosotros le hiciéramos pruebas al Panteón Romano, tendríamos que hacer las pruebas de la condición del concreto actual. O sea, nosotros sacamos el corazón, lo metemos a pruebas de compresión, sacamos números y con el estado actual del panteón vamos a proponer la restauración. Si tuviéramos la ficha técnica de Adriano cuando lo estaba construyendo, pues obviamente tendríamos una discrepancia en la información, porque una cosa es lo que su ficha técnica decía y otra cómo ha evolucionado el material a lo largo del tiempo. Entonces, es trabajar con la información que te da hoy el edificio. No es lo mismo si trabajáramos, por ejemplo, en la Torre Latinoamericana, que de ahí sí tenemos datos del acero, del concreto, de la construcción, tenemos que analizar cuáles son sus condiciones ahora, después de todos los sismos que ha sufrido, las intervenciones que ha tenido y cómo ha ido envejeciendo el propio material. Entonces, he aprendido mucho. Sí, sí. Impresionante. Pero a ver, nos narras pruebas y estudios, pero realmente es hacer un máster que está vinculado entre lo teórico y lo práctico, no solamente se quedó en elementos abstractos independientes, sino hay un proceso, tengo entendido que hay un proceso de aglutinamiento de todos ellos para un proyecto extenso, ¿no? Sí. Perfecto. Y bueno, La mira esta cereza del joya, pastel. claro, es una joya increíble, ¿no? Ahora, bueno, como gran compendio decía de todo esto, de que nos hablas, desarrollaste un proyecto extraordinario, creo, si no me equivoco, un invernadero de 1875, que va de la mano en propuesta, en técnica del trabajo de un Joseph Paxton, por ejemplo, en el Palacio de Cristal, y bueno, una arquitectura que en su momento no se consideró arquitectura, y bueno, porque la que estaba peleándose entre los elementos Beaux-Arts y clasicismos y neoclasicismos, una arquitectura que en su momento no se considera arquitectura y actualmente se etiqueta con toda su dignidad como arquitectura de la ingeniería o arquitectura del positivismo. ¿Qué nos puedes platicar de esto, de esta joya que tienes ahí? Pues sí, todo lo que les conté antes, al final terminamos conjuntándolo en un edificio real. Tuvimos oportunidad de elegir entre varios proyectos. Yo decidí elegir este porque, como ya presenté al principio, he trabajado mucho con piedras. Entonces, para mí trabajar con el metal en este grado de deterioro era todo un reto. Entonces,
fue elegir este proyecto como un reto y además con esto que dices de una arquitectura que no era considerada arquitectura, además de sumarle todo el tema de concepto que nos acabas de decir, cuando tú llegas a ver este edificio que está hecho con barras, o sea, con hilitos, con elementos bidimensionales, es como si no fuera arquitectura de verdad. O sea, intentas agarrarlo y las manos se te van en la armadura. Entonces, es una arquitectura muy volátil, muy como que está, pero no está. Fue un proyecto muy complejo, un proyecto multidisciplinario. Tuvimos un equipo de 5 personas entre arquitectos e ingenieros que fue muy rico trabajar porque había puntos de vista muy distintos. Se hizo un levantamiento geométrico, se hizo un análisis de los materiales. Los arquitectos que estábamos ahí dentro obviamente abogábamos por la estética del edificio y el mantener todos estos elementos ornamentales que le dan el sabor a la armadura del edificio. Y los ingenieros estaban fascinados de cómo se sostiene esto, aun cuando le faltan tantos pedazos, ¿no? Entonces, trabajamos otra vez recopilando toda la información que ya nos habían enseñado a todo lo largo del máster. Se hizo levantamiento geométrico y la caracterización de materiales. Al ver el grado de deterioro que tenía el inmueble, lo que apostamos fue hacer un catálogo de toda la ornamentación que tenía y viendo cómo se estaba perdiendo, hacer el catálogo de la ornamentación y tener el documento de todo lo que hubo ahí. Ya no depende de nosotros si se va a restaurar o no, pero que se tenga como un documento histórico la ornamentación del edificio. Y además se hizo la caracterización de los materiales. Se hizo pruebas al metal, pruebas de dureza, pruebas de ultrasonido para determinar los espesores de los perfiles, para determinar el grado de corrosión. Queríamos hacerles algunas pruebas de laboratorio, pero la desventaja de trabajar con elementos metálicos es que no puedes sacarle un corazón como se lo puede sacar a una mampostería, que quitarle un corazón es quitarle nada, porque tienes una mole. En este caso, cada elemento es un elemento estructural, entonces no podíamos desarticularlo y pues solamente trabajamos con lo que teníamos a la mano, ¿no? Entonces nos limitamos solamente a los medios que teníamos en ese momento. Sí. Perdón, una pregunta nada más. Tengo entendido que el programa del máster es prácticamente o uno de los más importantes de este tema a nivel mundial. Sí, no es por presumir, pero sí. Perdón, sí. sí, completa tu respuesta, perdón, que tengo una duda más. Es que, a ver, dicen que los restauradores nos creemos mucho, pero pues tenemos de dónde. Es un máster que está abriendo brecha. No hay otra escuela que tenga una visión tan integral del manejo del patrimonio. Porque si bien ya hablé de toda la parte romántica, el hecho de meterte a cuál es el deterioro y cómo entender lo que le duele al edificio es algo que nadie está haciendo y que la verdad está muy complicado. O sea, sí está bien difícil, pero no es algo que no se pueda hacer. Entonces, sí se está abriendo brecha con este máster, sí es una punta de lanza en esta materia, pero yo espero que más adelante se pueda como profundizar y como esparcir un poquito más todo el conocimiento que se tiene o el conocimiento que se va adquiriendo en esto, ¿no? Lo que pasa es que la pregunta iba en torno a que, bueno, es un edificio del 1875, pero no es cualquier edificio. Es decir, bueno, hablas que se interviene y, bueno, no sé, me gustaría también que nos dieras como referencia a la escala, porque, bueno, fueron a tomar medidas, hicieron carboncillos, pero de repente veo que tienen una estructura así, a través de la cual pudieron estar arriba. Bueno, ¿qué tiene ese edificio que fue tan importante, que llevó a ese proceso, perdón, en un máster tan importante? Eso es lo que quería llegar. Sí, bueno, la verdad es un máster que ya tiene 12 años de creado. Entonces,
los directores tienen muy buenos contactos y conocen gente que conoce gente. Entonces, y el director del máster tiene relaciones con la municipalidad, voy otra vez, de Vila Nova da Gaia, y a través de él se solicitó que nos prestaran un elevador, porque bueno, si ves aquí, toda la ornamentación del edificio está en la parte más alta. Entonces, cuando vieron la profundidad con la que se estaba trabajando el tema, se solicitó que nos prestaran este elevador para analizar el edificio desde el punto más alto y poder tener detalles de la ornamentación, de los materiales y de todos los daños que presenta en la parte más alta, y nos prestaron el elevador. Se me estaba pasando decirles que fue el invernadero más grande de Portugal en su época, entonces no es cualquier edificio. También eso es bonito porque nos dejaron entrar a joyas del país. Entonces es apropiarte ya no solo de mi patrimonio, sino del patrimonio de otros países, ¿no? Aquí se presenta parte de lo que se hizo. En este punto estamos haciendo unas pruebas de material en las armaduras que conectan los marcos, y además, ya que estábamos en las alturas, no podíamos desaprovechar sacar bien el levantamiento de toda la ornamentación que teníamos ahí arriba. Tenemos el rosetón de la entrada principal, todo el adorno del faldón lateral y estos círculos que ayudan a rigidizar las barras que conectan los marcos. Todo este levantamiento arquitectónico nos sirvió primero como documento, porque al ser un trabajo académico no sabemos qué es lo que va a pasar con el edificio más adelante. Entonces vimos una responsabilidad de documentar el estado actual del edificio y dejar planos detallados de cómo se encuentra actualmente el invernadero, para que si más adelante se pierde, cuando menos quede algo dicho sobre este edificio. Después, este mismo levantamiento nos sirvió para hacer levantamientos de daños. Todos estos códigos de colores, organización de los dibujos, también están normados por entidades que se dedican a la protección del patrimonio. Entonces, solamente es ir siguiendo metodologías que ya alguien dijo. O sea, no es inventar el hilo negro, a lo mejor es meterle más cositas y enriquecerlo un poco, porque esa normativa o esa metodología está hecha por gente que se especializa en piedras, y aquí hubo que adaptarlo un poco a los fierros viejos. Entonces es ir enriqueciendo, pero trabajando sobre la línea que ya alguien está presentando, ¿no? O que ya alguien está proponiendo. Aquí está otra vez la identificación y el mapeo. Este dibujo va acompañado también de los deterioros que se observan en el sitio, el nombre del deterioro, las posibles causas y cómo se soluciona. Hasta aquí todo muy bien y nada que no hubiera hecho yo antes en otros proyectos, pero otra cosa que hicimos nosotros dentro del invernadero fue generar un modelo que sirviera para su análisis estructural. Entonces, esto fue todo un reto. Otra vez, estábamos en un equipo multidisciplinario y este fue el reto que se llevaron los ingenieros que estaban en el equipo, entender cómo funcionaba esa estructura, porque está mi papá por aquí, espero no decir una burrada. Actualmente las estructuras tienes tornillos y tienes soldadura. En este caso eran remaches y eran tornillos. Y entender cómo funciona una fijación con remaches y por qué un remache puede estar más apretado que otro, fue de verdad un reto para la gente que estaba modelando. Porque un remache te genera una articulación y una soldadura te une dos elementos. Entonces, la parte del modelo estructural nos sirvió mucho para entender cómo funciona. Al final nos dimos cuenta cómo estaban bajando las cargas de todo el edificio, pero también fue un dolor de cabeza, y en el momento que tuvimos resuelto el que el edificio se estuviera comportando, el edificio modelado se estuviera comportando igual que la realidad, nosotros celebramos a gritos. Una vez que se tiene el modelo estructural, entonces sí se somete a cargas. Y aquí podemos ver
las diferentes cargas a las que se va a someter el edificio. Otra vez estamos hablando de normativa. La normativa sugiere algunas mezclas de cargas. ¿A qué me refiero con cargas? Si hay viento, si hay nieve, si hay lluvia, si hay temblores, si hay todo este tipo de externalidades que puedan afectar al edificio, se van metiendo en la computadora y la propia normativa te dice cuáles son las combinaciones de carga que te sugiere para el tipo de edificio, para el tipo de uso que se le va a dar, y estos son algunos de los resultados que nosotros sacamos del invernadero para poder dar una propuesta sobre su restauración y sobre el estado actual sobre todo. O sea, se hicieron 2 modelos, uno de los modelos estaba dañado tal y como está el edificio actualmente, y otro de los modelos es un modelo que está funcionando si el edificio estuviera completo y al 100% de su capacidad. Entonces, es como trabajar de atrás para adelante. En las escuelas de ingeniería ahorita se enseña a calcular para construir, y nosotros calculamos a partir de lo que ya está construido. Lo que ya está construido, cómo se está comportando y cómo lo podemos arreglar para que vuelva a ser lo que era. No te escuchas. Súper educado, apague el micrófono para no interrumpir. El invernadero dice que es el más grande, bueno, fue el más grande de Portugal en su momento. Se encuentra aislado, es parte aneja de algo que existió en su momento, está en las afueras. Un poco, la pregunta es la siguiente. Hablas de que se plantea un uso actual, un reciclaje, darle una nueva vida. Con base en su origen, en su estado actual, ¿qué se ha pensado o qué propusieron ustedes como equipo para que se pudiera hacer como intervención en él? El invernadero fue el jardín de invierno de una de las familias más ricas de Portugal. Okay. Está, solamente para poner un poquito en contexto, Vila Nova da Gaia está cruzando el río Douro. De un lado está Porto y del otro lado está Vila Nova da Gaia. El vino que nosotros conocemos como vino de Porto, en realidad se produce en Vila Nova da Gaia. Entonces, el que tiene el dinero es Vila Nova da Gaia, y de ahí se entiende por qué este tipo de construcciones de ese lado del río, ¿no? Actualmente, la casa, el invernadero y todo el territorio que comprendía la finca de esta familia es un parque, el parque municipal, y es la municipalidad la que está a cargo de todo el parque y del invernadero como tal. Nosotros hicimos algunas propuestas, otra vez, como el tema de los ferrocarriles hace 10 años, se hacen algunas propuestas esperando que se tomen en cuenta. Se hacen propuestas por orden de prioridad. La primera es, obviamente, el apuntalar, porque una de las esquinas del edificio ya no existe. De hecho, si me regreso aquí, toda la parte que está en anaranjado en esta zona no existe. Entonces, la cubierta del edificio se está yendo de lado y ya tiene unas deflexiones muy grandes. Entonces, el acto prioritario tendría que ser apuntalar. Si nos vamos un poquito más adelante, ya hablamos de cambiar algunos elementos, reponer otros elementos, pintar, arreglar todo lo necesario, y al final nosotros proponíamos que el espacio podría servir como una cafetería, como un centro de información. El parque cuenta con una población de pavorreales enorme, entonces pensábamos que podría ser la casa de los pavorreales, que imagínate, pavorreales viviendo en esta joya, ya sería como cuento de hadas, ¿no? Todas estas propuestas se le hicieron al municipio. Yo espero que cuando menos apuntalen, pero pues ya depende de ellos lo que se haga después. Pregunta, bueno, ahorita estás en una segunda etapa. En algún momento decías, después de que hiciste tu maestría, regresaste al lugar de tu investigación original, varios años después. ¿Algún plan de regresar y volver a encontrarte con este espacio? Pues obviamente te encariñas con los espacios. Llevamos 7 meses trabajando con él
dentro del equipo se planteó la posibilidad de reencontrarnos ahí en 10 años como cápsula del tiempo a ver qué ha pasado. Yo espero que nos encontremos con una buena sorpresa y lo ideal sería, la municipalidad ya tiene todo el documento. Se generó un documento de casi 200 páginas con historia, con planos, con dibujos, con catálogos, con análisis del estado actual, con propuestas. Entonces yo espero que eso sirva cuando menos como incentivo a decir, tenemos una joya, a lo mejor nosotros ya la vemos todos los días, ellos como municipalidad, y da cierta ceguera de taller cuando tienes enfrente de ti todo el tiempo algo, es el seguir sorprendiéndote de lo que te topas y el seguir maravillándote con lo que tienes enfrente, y a lo mejor el tener un documento como este para ellos sea como decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué vamos a dejar que se pierda esto que tenemos aquí, que está en nuestras manos, atenderlo? Y además tienen dinero. O sea, por ahí me decían la cantidad de botellas de vino Porto que se vende al año, seguro tienen dinero. Es que me deja así una preocupación lo que planteas. Tu investigación, conozco tu investigación de maestría, que es interesantísima. Además, sé que es un tema que te apasiona, al que has dado continuidad y varias ponencias las has hecho en torno al tema del ferrocarril y las estaciones. Pero pones 3 imágenes al principio de la presentación. La imagen con los garroteros, la imagen original. Después, la imagen cuando estabas haciendo la maestría y una visita más o menos reciente en alguna de las idas a la Hacienda Virreyes. Y ves cómo se da una degradación y ves cómo esas piedras van perdiendo esa capacidad de hablar porque poco a poco las personas las han ido dejando, las han ido abandonando. Qué padre que tengas como esa idea de esa cápsula del tiempo, que en 10 años regreses con tu grupo a visitar el invernadero. Decía hace rato, el máster es importante, tú dices, va abriendo brecha, hay recurso. Me preocuparía que esa impresión triste que tuviste al regresar a la estación de Oriental, de repente la tuvieras acá, cuando ves en naranja esos elementos que se van perdiendo. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Y qué crees que el máster permita para esto? Es muy triste. Hay gente que rescataría a todos los perritos callejeros si pudiera. Yo restauraría todos los edificios viejos con los que me encuentro si pudiera. Creo que la responsabilidad como conservadores en este caso, o nuestro papel dentro de la academia en este caso, fue hacer una documentación súper estricta del estado actual del inmueble, y se deja un papelito. O sea, yo no puedo hacer más, a mí me encantaría, no sé, hacer algo. Tristemente no depende de uno y no todos los edificios viejos se pueden conservar. Entonces, lo único que podemos hacer, lo que hace el INAH cuando encuentra un nuevo sitio arqueológico y no tiene dinero para abrirlo al público, es que registran todas las piezas y las vuelven a enterrar. Creo que es lo más que se puede hacer cuando uno se topa con estas joyas, hacer una documentación súper detallada y súper responsable de lo que tienes enfrente, y pues dejar que los responsables actúen, Claro. para bien o para mal, o que dejen de actuar. Es que, digo, queda claro que has manejado 2 etapas acá. Una en la que se habla con las piedras, otra en la que se habla con los números y con las estructuras, y hace falta como ese paso que mencionábamos, de hablar también el idioma del dinero, ¿no? ¿Qué se puede hacer que de alguna manera le permita a esa estructura ser autosustentada? Bueno, algo me platicabas al respecto. Sí. Lo ideal en temas de restauración, aquí nosotros quisimos hacer una propuesta económica también de decir cuánto iba a costar la restauración, pero era un poco complicado porque dentro del equipo nadie era de la Unión Europea, entonces no sabíamos en euros cuánto costaría, pero nos hubiera gustado. El punto de la restauración, otra vez hablando del reciclaje de edificios, es ahorrarte un espacio que ya está construido y que además está construido con esta calidad estética y que además tiene todo el valor histórico y todo el valor artístico y todos los valores que quieras ya los tiene el edificio. No tienes que hacerlos tú.
y a lo mejor la primera inversión es muy fuerte, porque sí te puede salir más caro el detalle y encontrar la mano de obra que se dedique a tratar con todo el cuidado que se necesita cada una de estas piezas que se están perdiendo, pero el edificio al final va a tener una vida nueva. Y sale mucho más caro mantener ruinas que edificios que se van ganando un poquito la vida. Dentro de las propuestas que se hizo fue tener un café adentro del espacio y a lo mejor el café no te va a dar para pagar a lo mejor ni la luz, pero ya le está dando una actividad que te obliga a mantener el edificio en pie. El patrimonio tiene que volver a funcionar, no lo podemos meter debajo de un capelo para protegerlo y rendirle homenaje. Los edificios están hechos para funcionar y un edificio que no se usa se muere. Entonces, y para muestra un invernadero que no está siendo utilizado para nada se nos está muriendo. Entonces, creo que es importante el dejar de no restarle valor a las estructuras, pero dejar de tratarlas como, ay, no, que nadie lo toque. No, hay que usarlo, hay que vivir el patrimonio, hay que vivir los edificios. Y también el hecho de que se viva, la gente va teniendo interacción con ellos y se va apropiando de ellos. Y un edificio que pertenece a la identidad de una comunidad es un edificio que puede rescatarse, porque hay gente que se siente identificada con él. Y es parte otra vez de la justicia. La gente tiene derecho a conocer estos edificios, a encariñarse con ellos y a protegerlos más adelante. O sea, imagínate que no hace nada y en 50 años llega alguien y dice, oye, ¿y por qué no rescataron esto si a mí me hubiera encantado conocerlo? Entonces, creo que tenemos que tratar que nuestros edificios sigan vivos. Bueno, es que regresa nuevamente al tema de los valores, que me parece súper importante. Y afirmando que el proceso de tu existir va de la mano de esos tres valores y no solamente tu quehacer como arquitecta, entendería que en esa evolución, en ese ser personas en camino, en construcción, decías hace rato, ¿qué hay de Marta Elisa Vera, que se va hace algunos meses a Portugal? ¿Qué ve diferente en lo que ha hecho y en lo que haría en torno a lo que tiene ya como un currículum trabajado en su vida como restaurador? Es una buena pregunta. Bueno, si yo estoy aquí fue por los retos a los que me enfrenté en mi labor profesional. O sea, no fue por seguir estudiando y qué bonito es ser ñoño, no. Fue porque de verdad había cosas que se me iban de las manos. Para esto que me estás preguntando, hay un par de edificios que para mí fueron un reto muy grande y que me sentí rebasada en la respuesta que se dio y que me llevaron a cuestionar si se podía hacer más por ellos. Por ejemplo, en este caso, cuando uno llega, es un curato en la Mixteca, cuando uno llega y ve grietas en los arcos, dices, es que esto se nos va a caer y apuntalen y todo. Pero después de aprender todo lo que ya les enseñé y entender cómo funcionan las estructuras, pues te das cuenta de que a lo mejor lo más importante no era el comportamiento del arco justo donde lo estábamos tratando nosotros, porque es una serie de arcos que se están apoyando unos con otros y es una estructura colaborativa. A lo mejor ahorita lo leería de una forma diferente o buscaría interpretar esas piedras de una forma diferente. En lugar de buscar fallas en el sentido del muro, buscaría que el muro no se nos viniera de boca, porque es una estructura muy larga y se está apoyando en arcos y los arcos son estructuras muy estables. Entonces, ahorita ya no me preocuparía ver esa grieta, me preocuparía caminar en la azotea para ver que no haya un desprendimiento de la fachada. Entonces, no es dejar de leer las piedras así, sino leerlas más a profundidad en otro idioma. Claro, bueno, bueno, era un poco como la pregunta que iba a hacer, ¿no? Creo que ya la respondiste por lo menos casi completa. Bueno, ¿sientes que esa fachada puede desplomarse? Bueno, tienes plomadas, tienes niveles. ¿Qué otro recorrido? ¿Cómo intentarías leer ese edificio más completo, no?
preguntándole más cosas. O sea, ya sé que pueden decir más cosas y preguntándole más cosas con niveles, con plomadas, leyendo las grietas que tengan, analizando la evolución que ha ido teniendo. Y por ejemplo, en este edificio, a lo mejor ese tipo de cosas, digo, es un edificio que estaba muy estable y en su momento ni siquiera esta grieta nos preocupó tanto, pero ya que estábamos ahí, vamos a arreglar las cosas, ¿no? Pero eh, con una plomada, con un nivel, hubiera sido suficiente para entender si nuestra fachada estaba desplomada o no. Entonces es ya no leer en 2D, porque leíamos la arcada en 2D, sino también girarlo un poquito y girarle el punto de vista a todo y entender si no se estaba desplomando, ¿no? Y a lo mejor lo que te decía, en este caso es mucho más sencillo porque es una grietita y, o sea, es algo más sencillo, pero por ejemplo, en estos dos proyectos, prácticamente estos dos proyectos me traen a donde estoy ahorita, porque la estructura me rebasó, porque el reto me rebasó y sentía que si bien se actuó con toda la ética posible y con todo lo que teníamos a la mano, hay que hacer muchísimo trabajo de investigación a profundidad y el tema del modelado de las estructuras es básico para entender cómo funciona. O sea, no es solamente qué bonita se ve esta iglesia porque se ve como nueva. No, a mí me interesa saber si la estructura de verdad también está como nueva. Entonces, todo lo que estoy aprendiendo ahorita ya a, a toro pasado, me da la certeza o me da las herramientas de decir qué se puede hacer como una propuesta más aguda a la situación real de los edificios. Ok, esa es Elisa actual. Y viendo, bueno, ¿cómo vemos desde tu punto de vista? Y va a ser como una contradicción, pero me gusta como contradicción. ¿Cómo vemos desde tu perspectiva y los valores que te mueven el pasado de las piedras en tu futuro? Pues espero que ahí sigan. Espero que ahí sigan las piedras, que ahí siga yo y que ahí siga la curiosidad por entender cómo funciona. Es un campo que no se acaba, es un campo que tiene mucho para dar y que todos los edificios, desde estos que son de hace siglos hasta edificios que terminaron de construirse ayer, todos requieren un mantenimiento y todos requieren una conservación o todos pueden ser objeto de protección más adelante. Decía uno de los profesores, ya muy mayor, cuando estábamos haciendo la maestría, que a él le tocó la construcción de la Torre Latinoamericana y estaban totalmente en contra de que se construyera un rascacielos dentro del centro histórico. Y él peleaba o incitaba a los compañeros a detener la construcción antes de que tuviera que protegerse. Entonces ya llegamos al punto en que la Torre Latinoamericana es un monumento para nosotros y ya nadie pelearía porque la Torre Latinoamericana se destruya. Entonces es entender que todos los edificios pueden ser objeto de protección más adelante y esto no se acaba. O sea, la investigación no se acaba, el tema de los materiales no se acaba y creo que con lo único que yo me quedo como conservadora, como restauradora, es que a nosotros nos toca ser el actor silencioso que protege lo que hicieron unas manos del pasado para que lo puedan ver unos ojos del futuro. Ese es nuestro trabajo como conservadores. Y es lo que me queda de aquí a que me dejen. En adelante. Oye, pues excelente. Tengo todavía una pregunta más, pero digo, me parece interesantísimo. De hecho, me encanta esta imagen porque creo que resume mucho de lo que habías dicho, ¿no? Es decir, bueno, esa estructura donde están sentadas las niñas nos habla de un pasado, pero también de ellas mismas en construcción, como lo has mencionado. Tenemos un compromiso con el pasado, con lo que se hizo, con esa lámpara de la memoria, pero también tenemos un compromiso con dejar evidencia de lo que somos y en el momento de lo que fuimos hacia aquellas generaciones que vayan más adelante. Veo que lo que estás planteando con tu máster es algo completamente novedoso. Tú, con tu expertise,
ves o viste cómo fue el proceso de intervención en los templos después del 17 y te das cuenta que con lo que has aprendido hay muchísimo que hacer. Creo que lo que estás desarrollando, además de estudiarlo y de irlo aprendiendo para saberlo, creo que tendrías muchísimo que aportar para la forma en que se ven y se leen los edificios actualmente. Y bueno, de ahí ya mi pregunta, ¿qué tendrías para aportar en este proceso a los sismos que vendrán, a los daños que vendrán en los templos históricos, esos nuevos monumentos que se van construyendo, que seguirán dañando? ¿Qué aportas o qué puedes aportar a partir de lo que estás haciendo de ti misma? Pues mira, para empezar, la restauración se tiene que tocar como un tema serio. No cualquiera puede hacer restauración. Y eso es algo súper importante y de repente hay muchos colegas que dicen, yo puedo. Es algo que tiene que tocarse con mucho cuidado, porque está en nuestras manos, otra vez, algo que viene de generaciones atrás y que estamos tratando de mantener para generaciones futuras. Entonces no puede tomarse a la ligera, es un trabajo que no debería ser cualquiera. Hay ahorita un tema importante en Arroyo Zarco, en el Camino Real de Tierra Adentro, en Morelos, me parece, de una tatuadora que restauró una pintura mural. No, la restauración es para los restauradores y se estudian muchos años y te quemas las pestañas aprendiendo todas estas cosas. No cualquiera puede hacer restauración porque estamos hablando de temas muy sensibles, no solo en tema de la historia. Son edificios que están ocupados por personas, son vidas que están allá adentro, que si llega un sismo y la intervención fue mala, es tu responsabilidad que los edificios resistan otros sismos. Creo que hay mucho por hacer. Tenemos una institución que no se da abasto con el manejo del patrimonio y que todavía tiene muchos métodos muy arraigados que no necesariamente están bien y que habría que voltear a ver otras cosas más a profundidad. El tema del análisis estructural y de todo el modelado de las estructuras que presenté y el entender cómo se comportan los edificios con sismos, con cargas, es algo que no se toma en cuenta dentro de los estudios que se tienen que hacer a los edificios históricos y que es básico para entender y para hacer una propuesta real a las condiciones reales de un edificio. Entonces, hay mucho por hacer. Creo que por algo hay que empezar y no estoy diciendo que yo voy a cambiar reglamentos y voy a cambiar la forma de ver las cosas, pero volvemos otra vez al tema de los valores. Yo voy a seguir moviéndome con esta línea y con este pensamiento y con esta filosofía y voy a tratar de llegar lo más lejos posible para que se tomen en cuenta todas estas cosas. No digo que no se hagan porque no se quieren hacer. Muchas veces no se tiene conocimiento de todas estas herramientas que están a nuestro alcance para implementarlas en nuestro campo. Entonces, es solamente abrir un poquito el camino, presentar propuestas y ver qué se puede lograr con eso. Bien respondido. De hecho, era un poco esa preocupación, ¿no? ¿Qué estás rescatando de allá y qué puedes a partir de eso aportar, ¿no? Y ver con el absoluto profesionalismo cómo se debe intervenir ese patrimonio, que a fin de cuentas es parte ineludible de nuestra herencia. No sé si haya alguna pregunta de la audiencia que quiera plantearle a Elisa. Quedaron demasiado satisfechos con todo lo que platicaste. Bueno. Bien. Fer, ¿algún comentario, alguna intervención? ¿Tienes el micrófono apagado? Esa es su costumbre. Sí, gracias. Bueno, pues estamos fascinados. Elisa no logró separarnos la distancia. Tu máster es un máster
pues sensacional. Ya nos explicaste que es pionero en el mundo. Y pienso que tienes muchísimo futuro como mexicana, como poblana, con toda la expertise que estás adquiriendo. No sé si nos puedes contar un poquito más de tus planes a futuro, precisamente dejando constancia de lo orgullosos que estamos todos contigo, Elisa. Muchas gracias. Pues planes a futuro, para empezar a terminar. Que ahorita me quedan todavía 4 meses para terminar la tesis y pues regresar y manos a la obra, porque tiempo nos va a faltar para intentar sostener todo el patrimonio que tenemos tan dañado allá. Entonces, mi plan es regresar. Siempre he dicho que si hay algo que me ha movido a estar en donde estoy y hacer lo que hago es el patrimonio que tenemos en México. Me encanta y me apasiona la historia que tenemos allá. Entonces, el plan es regresar y todas las oportunidades que se presenten, no va a dejar de temblar y yo espero que estemos mucho más preparados para los siguientes temblores y poder hacer propuestas, sobre todo de prevención para los daños que puedan tener estos edificios. Entonces, ahorita tengo muchas ideas en la cabeza. Obviamente el hecho de estar metiendo tanta información abre una ventana enorme de posibilidades y de aplicación de todos estos conocimientos, pero no quiero que se eche en saco roto nada de lo que estoy aprendiendo y poder hacer propuestas de calidad en el patrimonio. Muy bien, maravilloso. Pues aquí te esperamos, por supuesto, para Muchas gracias. acompañar tus éxitos. Hubo, pues levantó la mano alguien en la sí. audiencia, Martín Vera. Ajá. Por favor. Perdón, Eduardo, es que con esta tecnología yo no me acostumbro, me cuesta trabajo. Permíteme tantito. Claro, sí, esperamos con todo gusto. Sí, para que me vean. Pues muchas gracias, Eduardo, por darme la palabra. Es nada más para felicitar a Marta y un respeto para todos ustedes. Y bueno, qué bueno que estés viviendo esta etapa, esta parte de tu vida con esa pasión y que hagas darle historia o abrir de nuevo la historia a esas piedras como tú le comentas. También te recuerdo que el acero tiene historia, ¿eh? Entonces, que no se te olvide. Por eso escogí el invernadero para... Bueno, es que Eduardo, yo me dedico al acero, no al acero de refuerzo. Entonces... Al acero de verdad. Okay. Bueno, pues mis felicitaciones para ti, para todos ustedes también. Gracias. Y a echarle ganas y acá nos vemos pronto. Gracias, Pa. Claro. Bueno. Muchas gracias. Continúen, perdón, Eduardo. Sí, no, adelante, muchas gracias. Sí. Qué bonito que nos acompañan tus padres, Martín Pues y si Coco. no es así, no me ven. Qué gusto. Sí, muchas gracias. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta, algún otro comentario. Carmen. Ajá, hola a todos. Elisa, bueno, felicidades desde luego por la forma en la que nos transmites tu pasión, que es la conservación, ¿no? Quería preguntarte en qué va a ser tu tesis del máster. Pues son temas que ya nos dan a nosotros como prefabricados, nos dan una lista de temas en los que podemos trabajar y nosotros elegimos. En mi caso va a ser, en Barcelona están convirtiendo muchos edificios, bueno, no los están convirtiendo, están adaptando muchas azoteas de los edificios en azoteas verdes por el tema de la ocupación del espacio y las terrazas y no sé cuánto. Entonces, ¿cómo estas azoteas verdes afectan el comportamiento estructural de los edificios? Es un edificio que está en la Barceloneta, es un edificio ya identificado, un edificio ya asignado. Se va a hacer un análisis estructural, un análisis de cargas y entender cómo toda esta modificación, esta adaptación
a los nuevos usos va a afectar el comportamiento estructural del edificio. Ok, gracias. Pensé que te daban opción a escoger, pero bueno, así está, como quiera está muy interesante también, ¿no? Es muy interesante, creo que se puede, a ver, todo lo que estoy aprendiendo, a todo le veo un uso en el patrimonio en México, pero también entiendo que tenemos 3 meses para desarrollarla, entonces si yo me hubiera animado a hacer algún tema queriendo hacer la innovación y todo, me hubiera costado un poco más de trabajo. Tenemos asignados ya supervisores que están trabajando sobre el proyecto y es como integrarse a una línea de investigación que ya está marcada, solamente aportando como un granito a investigaciones de otras personas. Gracias. Y también quería preguntarte, ya que sabemos pues la historia familiar, como, ¿qué tanto influye en tu vocación, pues lo que viviste de niña, el ambiente, digamos, de casa, ¿no? Pues mira, el tema de los valores creo que es básico. El tema de los fierros ya se vio que no tanto. Bueno, ahora sí. No, claro que sí, ¿no? Y a ver, el tema, creo que ahora me estoy dando cuenta de, y lo hablé muy claro en la presentación, sobre la parte romántica del patrimonio y las raíces y todo esto, y ahí es totalmente influencia de mi madre. Y el tema de, ajá, pero ¿cómo? O sea, sí está padrísimo lo que estás diciendo, pero ¿cómo? Es mi padre. Entonces, soy una buena mezcla, espero. Así Se es. ve Muchas además, gracias. se ve además que te gustan los retos, Elisa. Y bueno, y con ese optimismo que siempre te caracteriza, llegarás muy lejos, ¿no? Nos queda la menor de las dudas y pues te deseamos muchos éxitos. Muchas Hay, gracias. Pues hay Muchas algunos gracias. comentarios, los voy leyendo nada más, no hay preguntas, hay comentarios. Eduardo Gutiérrez te felicita y bueno, tuvo que partir. También Eduardo Gutiérrez Reyes, bueno, dice felicidades, Elisa, interesante presentación. ¿Qué fue esta reflexión sobre la responsabilidad de hacer restauración? Oscar, me imagino que Zaragoza. Elisa, extraordinario trabajo, muchas felicidades. Y así es pregunta, pero ¿a qué posibles limitantes te enfrentas a tu regreso? Es decir, el acceso a laboratorios especializados. Muy buena pregunta, creo. Adquirir la licencia, los programas que utilizas, etcétera. Creo que es muy buena pregunta. Sí, es buenísima y de hecho creo que es parte de los retos fuertes y gracias Oscar por la pregunta. El tema de los laboratorios no me preocupa tanto. Una de mis hermanas es ingeniera civil y me ha apoyado muchísimo también, qué lástima que no está, pero platicaba alguna vez con ella sobre los laboratorios que tiene su universidad. Ella estudió en la UAP, los laboratorios que tiene la UAP y son laboratorios que tienen todas las herramientas para que se pueda trabajar. Tuve la oportunidad de dar clases en el TEC de Monterrey el semestre pasado y el laboratorio del TEC de Monterrey también es muy bueno. Entonces creo que solamente es articular a todos los posibles actores, porque a lo mejor las escuelas tienen muy buenos equipos que podrían ponerse al servicio pues del público en general, ¿no? Porque pues todos estamos trabajando por el bien común. Eso en el tema de laboratorios. En el tema de licencias, no me preocupan tanto los programas como tal, porque todos los análisis que se presentaron son análisis que se pueden hacer en programas comunes y corrientes, pero hay que saber hacer los análisis. Entonces, ya sabiendo qué información sacarle al programa, con cualquier programa tipo SAP o tipo cualquier programa que te permita modelar con elementos finitos, te puede dar la información. El problema es saber cómo buscar esa información, saber cómo modelar, saber cómo meter los datos que te dan los materiales, pero teniendo ese conocimiento que no te lo dé el programa, puedes sacarle más provecho a los programas. Creo que de los retos más grandes no es tanto el cómo, sino los actores involucrados, que todos los eslabones de la cadena que protege el patrimonio de verdad se articulen.
las universidades con el papel académico que les corresponde, los institutos con el papel protector que les toca, y pues la comunidad en general, para entender que el tema de la protección del patrimonio no es una construcción de obra normal que la resuelves en 2 años y terminaste un edificio. O sea, es un proceso mucho más alargado, un proceso mucho más detallado. Entonces, creo que, como siempre, el factor humano es el reto más grande en el tema de la protección en Puebla y en México en general. Perfecto, muchísimas gracias, Lisa. Gracias, Oscar. No te escuchas. Oscar Zaragoza, ¿algo más para completar? ¿Alguna duda para completar tu pregunta? No, totalmente claro. Creo que la verdad motiva y entusiasma a aprender todo ese tipo de temas. Y un saludo para todos. Muchas gracias. Carmen escribe, imagino que es un reenvío de alguien, dice: muchas felicidades, Arqui Elisa. Un honor siempre poder aprender de usted. Por favor, no pierda tan bella su visión y amor al rescate de nuestro patrimonio histórico. No es Carmen Rodríguez, es la licenciada Carmen. Es una de las proveedoras que tenemos de materiales en todas las obras en las que he estado, y muchas gracias por su apoyo siempre, Perfecto. incondicional. Perfecto. Pues ahí está su mensaje. No sé si hay algún comentario más de alguien más de la audiencia. Fer, bueno, primero, Elisa, pues acompañándote en este proceso, quiero felicitarte. Fue muy dialogado la presentación, para ir puliendo, para que realmente nos fuera explicando con pleno detalle cada cosa siempre muy interesante que nos has ido compartiendo. Gracias por invitarme a participar y acompañarte en la moderación. Y bueno, ya le dejaría entonces la palabra a Fernando, nuestro presidente. Muchas gracias a ti también. Gracias, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. El sabadito es día de descanso. Y pues, de nuevo, muchísimas felicidades, Elisa. Estamos muy orgullosos de lo que estás logrando, todos los que hemos tenido alguna participación en tu historia personal, pues nos sentimos muy contentos, muy orgullosos. Lalo, excelentes aportaciones. Muchas gracias. Tus señores padres y todo el público en general y colegas, muchas gracias. Un gran abrazo a todos.